Bienvenidos sean todos a Red Neuronal. Mi nombre es Lourdes María Vicente Chitic y el día de hoy estaré hablando acerca de lo que es mi diseño de investigación cualitativa. Comencemos ahora con el tema de interés, el cual es el feminismo radical. Vamos con las ideas del estudio. La idea principal es investigar acerca de los objetivos actuales del feminismo radical, siendo esta una rama del feminismo y actualmente una de las más controversiales por salir a relucir en los últimos años con diferentes propuestas para cambiar el sistema y la vida que se lleva. Así también aprender acerca de lo que ellas digan y ver un punto más allá de lo que nosotros conocemos. Al ver los principios se comprenderá cuáles son los objetivos del feminismo radical, lo que busca y cómo piensa lograr los mismos. Decidí investigar sobre el feminismo radical porque creo que es necesario conocer el punto de vista de las feministas radicales, por el hecho de que muchas personas podrían tener una idea diferente de lo que es el feminismo en general. Sin embargo, el movimiento lo están haciendo ellas, por lo que considero importante escuchar acerca de sus ideas. Dejando de lado en esta ocasión la principal definición del feminismo de la RAE y entrando a lo que es el mundo del feminismo radical, para conocer más acerca del movimiento. Veamos ahora el título de investigación, Feminismo desde la raíz. Sigamos con el planteamiento del problema, iniciando con la justificación. El trabajo se realizará con el fin de educar y conocer el punto de vista feminista, ya que esto es necesario para erradicar la ignorancia y porque siempre se deben de ver dos puntos de vista más allá del que se conoce, como podría ser únicamente el que se nos presenta en redes sociales, así como también incitar a leer más acerca del feminismo en general para comprenderlo de mejor manera y tener mayor conocimiento. Veamos nuestros objetivos. General: conocer de manera educativa cómo es la lucha del feminismo radical y lo que conlleva ser feminista radical. Específico: educar acerca de lo que es el feminismo radical a través de la información que nos brinden miembros de esta colectiva. Veamos cuál es nuestro propósito central: saber más acerca del feminismo radical, principalmente para educar a las personas y que no se confundan ni se tengan una idea errónea de lo que es el feminismo radical. Preguntas de investigación inicial: ¿de qué trata el feminismo radical actualmente y cuáles son sus principios? Viabilidad y factibilidad. El feminismo actualmente sí es un fenómeno en la sociedad y es factible por el hecho de que sí podemos encontrar no solo manifestaciones, sino también colectivos de feminismo radical. El hecho de que sí existan grupos actualmente es de importancia por lo que pueden provocar en la sociedad y para la investigación. La investigación es funcional porque existen personas con conocimiento en el área. Con respecto al tiempo que se usará, se estima no más de un mes para contactar a feministas radicales especializadas en lo teórico. Se realizará por medio de una entrevista que será basada en el marco teórico. Cuento con los recursos necesarios ya que no necesito recurso financiero, porque no sé viajar a ningún lado. Cuento con los recursos humanos para realizar la investigación también, por la cantidad de mujeres que he visto pueden apoyarme en este sentido. Delimitación. Recursos humanos. Feministas que compartan sus conocimientos. Recursos bibliográficos. Existen muchos o una gran variedad de documentos que hablan del feminismo radical, por lo que sí hay posibilidad de recolectar datos. Recursos del lugar. La entrevista se realizará vía Zoom. Recurso de tiempo. Octubre para contactar a las señoritas o señoras. Noviembre para terminar la investigación. Marco teórico. Primero que nada, cabe destacar que el tema en sí es muy extenso, por lo que siempre es recomendable leer mucho acerca del tema para comprenderlo de mejor forma. Aquí encontramos una definición general. Esta corriente sostiene que la raíz de todas las desigualdades es el patriarcado y se propone derrocarlo por medio de la oposición de roles de género. Analiza que la mujer no es libre de elegir lo que quiere, por esto se lucha para acabar con las imposiciones sociales. Como principal explicación y por los derechos de autor, así como una explicación más centrada, se adjunta un video en la descripción, pero se tiene un pequeño resumen de lo que se dice ahí. Para el feminismo radical, el principal objetivo es atacar desde la raíz, de ahí el nombre radical, o sea, desde el patriarcado, el cual oprime principalmente a las mujeres. Esto a través de destruir todo el sistema y construirlo de nuevo. Cabe aclarar que no se piensa construir un sistema que solo beneficie a las mujeres, sino a todos. Una de las formas para eliminar el patriarcado es principalmente desde el género.
el cual según la perspectiva feminista es una herramienta del patriarcado y se usa para que las mujeres tengamos cierto comportamiento cultural y social. Las siguientes líneas que conforman el marco teórico en una pequeña parte fueron escritas en el periódico feminista por Alicia Puleo, doctora en filosofía, profesora titular de la Universidad de Filosofía Moral y forma parte de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid y del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid. Lo personal sigue siendo político. La feminista del nuevo milenio no puede dejar de ser consciente de que la opresión se ejerce en y a través de sus relaciones más íntimas, empezando por la más íntima de todas, la relación del propio cuerpo. Con estas palabras, Germany Greer, una de las feministas más leídas en todo el mundo, subraya la necesidad de retornar a una de las convicciones más profundas y revolucionarias de un movimiento de liberación que ha cambiado la faz de las sociedades modernas. Muchas preguntas formuladas por mujeres audaces hace más de 30 años siguen siendo ajenas a la mayor parte del colectivo femenino, tales como nuestros deseos, fantasías, decisiones, temores e ideales estéticos sobre el propio cuerpo nos pertenecen o son el producto de un sistema de relaciones entre los sexos que nos oprime. Otro mundo es posible en el que no exista la constante dominación masculina que no desaparece y que en ocasiones incluso se incrementa. ¿Hasta qué punto el conocimiento es neutro y objetivo o ha sido configurado con un sesgo masculino? ¿Cómo puede conquistarse la verdadera libertad? ¿Por qué abolir el género? El concepto de género fue introducido para distinguir los aspectos socioculturales construidos de los innatos, biológicos, o sea, el sexo. Desarrollado por el análisis feminista como un sistema de organización social basado en el control y la dominación sobre las mujeres, género no tiene un carácter meramente descriptivo como en algunos usos de la psicología o la antropología. Es un elemento crítico destinado a facilitar la desarticulación de las relaciones ilegítimas de poder. La información siguiente sigue tocando el tema del género, pero este derivado de un informe acerca de las personas que se consideran no binarias. El género es un conjunto de reglas socialmente impuestas que se espera que hombres y mujeres cumplan. Estas reglas se especifican en contextos culturales específicos como peinarnos y cómo vestirnos, así como otros aspectos. Sin embargo, estas especificaciones no son sino significantes. El género es la división subyacente de rasgos humanos de personalidad según el sexo, rasgos dominantes para los hombres, rasgos omisos para las mujeres. Con esta división se pretende mantener la dependencia de las mujeres con respecto a los hombres y así mantener el acceso de los hombres a los cuerpos y a la mano de obra de las mujeres. Esto es lo que significa la cita de Beauvoir. La idea de mujer socialmente construida es producto de su socialización por género, no de sus capacidades o aspiraciones innatas. La identidad de género se define en función de sentimientos o identidad personal. Estos son rasgos de personalidad subjetivos. Esto significa que aunque parecemos haber superado la expectativa de que para todo el mundo el sexo determina la personalidad, en lugar de haber llegado a la conclusión natural de que el sexo no determina la personalidad, ahora se espera que aceptemos que en la mayoría de la gente el sexo determina la personalidad, pero en unos cuantos la personalidad determina el sexo. Ahora en vez de eso definimos a hombres y mujeres basándonos en estereotipos sexistas. El concepto de lo no binario como grupo con características objetivamente identificables es de suyo incongruente porque según cualquier definición todo mundo es no binario. Incluso si mujer se redefiniera como sugiere el informe, las mujeres seguirían sometidas a la violencia masculina, a la violación, al control reproductivo, al matrimonio infantil, a la mutilación genital, etc. Nadie puede renunciar a la biología identificándose con X o Y, pero a las mujeres se les robará el lenguaje para describir la realidad social inscrita en su biología femenina. ¿Cuál es el problema con esto, específicamente con la idea de las personas no binarias? El concepto de servicios, instalaciones y organizaciones para un solo sexo desaparecerá, pues el acceso a esos espacios ahora se basará en la identidad de género. Sin una protección basada en el sexo, las mujeres ya no tendrán el derecho a definir sus propios límites.
pero las razones por las que pudieran desear tenerlos evidentemente no van a desaparecer. Estas propuestas son fundamentalmente la consolidación de las ideas políticamente conservadoras disfrazadas de modernización socialmente progresistas. Representan una politización neoliberal increíblemente astuta que reduce lo que significa ser mujer a una serie de estereotipos limitantes, sin que en absoluto se interroguen los estereotipos limitantes de la masculinidad. Este astuto informe representa un conservadurismo anticuado y reaccionario vestido con el traje nuevo del emprendedor, de la justicia y la igualdad. El lenguaje inclusivo solo da invisibilidad a las mujeres. Actualmente el pseudoprogresismo ha reemplazado el general masculino de la lengua española por supuestas versiones más inclusivas. El uso de la X, la arroba, la E o la I. De todas estas, el uso de la E es la que se ha vuelto más popular en estos tiempos por ser una de las opciones más pronunciables. Parte del rechazo a esta opción ha venido de grupos conservadores con argumentos tan discutibles como los meramente estéticos, o la fidelidad a la lengua hablada por la tradición y por la RAE, desconociendo que el lenguaje es de los hablantes, por lo tanto muta y excede las determinaciones de una organización que pretende legislar sobre ese organismo vivo que es el lenguaje. La E genérica tiene la misma función que la O genérica, es decir, obliga a todos los objetos a agruparse en una misma clasificación generalizante. La E es en ese sentido la nueva O. La que sigue sin aparecer es la A, que representa en nuestra lengua el femenino, ausente en nombre de la inclusión de una hipotética minoría no binaria. El sano y natural rechazo a las imposiciones de género brinda la oportunidad y la tarea histórica de sumarse a la lucha social y colectiva del feminismo radical por la abolición del género. El no binarismo, por el contrario, no es más que una opción individualista para renormalizar las vivencias y padecimientos subjetivos que todos y todas atravesamos a partir de la imposición de género, lo cual no genera un quiebre con el orden patriarcal, sino que lo perpetúa y lo refuerza. Desde ese punto de vista, el lenguaje incluyente es profundamente antirrevolucionario, puesto que sigue sosteniendo o al menos ignorando la problemática de fondo, la existencia misma de los géneros. A lo que nos referimos es que las personas que se autodefinen como no binarios lo hacen porque existe la opción, es la categoría la que crea la existencia. El género no es la causa de la opresión, el género es la opresión. Esta última representación es la postura del feminismo radical. El género no es una identidad autoasumida, sino un régimen sociopolítico que se aplica sobre los cuerpos incluso desde antes del nacimiento. Mientras que el uso genérico de un lenguaje supuestamente neutral e inclusivo representado por la E está siendo ampliamente aceptado, sobre todo por los adolescentes y gran parte del movimiento de mujeres, el uso del genérico femenino sigue resultando ofensivo con grupos mixtos. Esto algo nos está diciendo respecto del grado del rupturismo de las opciones respecto del orden patriarcal. Por eso es que afirmamos y concluimos que el lenguaje inclusivo es incluir a las mujeres, visibilizarnos, es mencionarnos en el lenguaje con la A. Principios del feminismo. El feminismo radical pretende abolir el género para así acabar con las desigualdades. Así cada persona podría elegir lo que quiere ser sin imposiciones. Los hombres que encuentran la masculinidad dolorosa e intolerable y que deciden rebelarse contra ella, se enfrentan a prejuicios y discriminaciones, y deberíamos querer acabar con esto. Pero merece la pena recordar que el género castiga a las mujeres, quieran cumplir con sus condiciones o no. La no conformidad, o sea, el no amoldarse al papel esperado, se castiga y se sanciona socialmente para ambos sexos. Pero para las mujeres, la conformidad es también una forma de castigo, dado que cumplir con la feminidad en sí mismo es sumisión y subordinación. El grado de angustia y malestar que los individuos experimentan al intentar amoldarse a las normas de género apropiadas varía entre las diferentes personas. Hay muy pocas, si es que acaso existe alguna, que se adhieren perfectamente a los ideales de género prescritos a su sexo. Todas hacemos concesiones para sobrevivir y para florecer lo mejor que podamos bajo las restricciones que el género nos impone. Todas reforzamos activamente algunas partes. Aceptamos
pasivamente otras y nos rebelamos ciertamente contra otras. Y el equilibrio que finalmente alcanzamos es una cuestión personal e individual. Aunque deberíamos estar preparadas para examinar críticamente y reflexionar acerca de nuestras opciones y para inspeccionar nuestra complicidad con la perpetuación del género, no se puede culpar a ningún individuo por las decisiones que toma de cara a poder sobrevivir bajo un sistema opresor. Querer abolir los efectos opresivos y limitadores del género no significa que las feministas radicales quieran evitar que la gente exprese su personalidad de la forma que más le guste. Las feministas no quieren abolir el maquillaje o los tacones, o prohibir a las niñas jugar con muñecas y vestirse de princesas. Todo lo que las feministas radicales quieren es separar todo esto de la capacidad reproductora aparente, para que las niñas y los niños, mujeres y hombres, se puedan vestir como gusten, jugar con los juegos que quieran, realizar los trabajos que deseen. Las mujeres y los hombres serían libres de desarrollar sus capacidades y alcanzar todo su potencial. Libres de las imposiciones restrictivas de las poderosas normas sociales que prescriben sumisión y pasividad a las hembras, y dominación y agresividad a los machos. El mundo ideal sería uno en el que la capacidad reproductiva aparente de cada persona tuviese tan poco que ver con el trato social que se le da. El feminismo radical es anticapitalista, pues se posiciona en contra de todas las opresiones, incluida la de la clase obrera. Además, el capitalismo alimenta los roles y se aprovecha de ellos. El feminismo radical pretende abolir el trabajo sexual por creer que es la expresión de alianza entre el patriarcado y el capitalismo. La totalidad de la industria del sexo, violaciones, abusos y traumas más bien, está basada en la manipulación y la explotación. Es una industria construida sobre una cultura que objetifica, sexualiza, infantiliza y convierte en fetiche el cuerpo de las mujeres y de las niñas. Es una industria edificada sobre la idea que el consentimiento puede ser comprado. Es una industria donde el consentimiento se puede negociar. Esto es manipulación y coacción. El consentimiento no puede ser comprado ni negociado. El consentimiento nunca se puede dar de manera libre mientras haya dinero de por medio. La industria del sexo no es feminista, no es empoderante y arrastra serias consecuencias para todas las mujeres, y en especial para las mujeres de color, las mujeres de clase trabajadora y otras mujeres que están en una posición increíblemente vulnerable respecto a la cultura de la violación perpetuada y soportada por la prostitución, la trata y la pornografía. ¿Qué es el patriarcado? Este término viene del latín patriarca, un compuesto formado por dos palabras, pater o padre y arche, gobierno y dominio. La palabra patriarca se refiere a la máxima autoridad familiar y a la máxima autoridad política, a un varón que por su condición de padre y por su edad ejerce autoridad en el seno de la familia y sobre otros colectivos. De este modo, la palabra patriarcado se refiere a un sistema social o de gobierno basado en la autoridad de los hombres de mayor edad o de los hombres que han sido padres o más bien de los varones que tienen hijos, preferentemente varones, que forman una parte importante de su capital simbólico. Es necesario recordar que la paternidad, la patrilinealidad, la patrilocalidad, la monogamía y la endogamía son entendidas generalmente como estrategias del patriarcado. Los varones dominan sobre las mujeres y sobre otros varones que no son patriarcas, sino que están sometidos al patriarca. Los varones se apropian de la fuerza del trabajo de las mujeres y de estos varones. Las mujeres producen y reproducen para el patriarca y para el patrilinaje, es decir, aportan su fuerza de trabajo y realizan las labores reproductivas, entre otras la gestación y el parto de los hijos del patriarca, así como también la gestación y el parto de los hijos de otros miembros varones del patrilinaje. La paternidad permite al varón ejercer un control sobre sus hijos legitimados socialmente y a través del sistema de parentesco. La monogamía también refuerza el ejercicio de este control, tanto sobre los hijos como sobre la esposa. La endogamía facilita el control de los patrilinajes sobre sus miembros de sexo femenino. Los patriarcas y los patrilinajes también ejercen derechos de propiedad casi exclusivos sobre la tierra y otros medios de producción. La división sexual de trabajo y los patrones de residencia postnupciales, patrilocalidad, colaboran también en el sometimiento de las mujeres. Con esto finalizamos el marco teórico, pero cabe aclarar que hay mucho que leer y mucho que hablar acerca del feminismo radical.
Ahora entramos a lo que es el marco metodológico. Y aquí podemos encontrar lo que es la entrevista, en donde cada una fue elegida según lo que se leyó en el marco teórico. Y pues esperamos sea complementada con respuestas favorables para la investigación. Y acá tenemos el marco operacional. Tenemos de un lado las fechas que aún no están establecidas, la actividad, las explicaciones específicas de la actividad. Podemos comenzar con el envío de la carta a ambas feministas. Se enviará primero una carta de aprobación a una página feminista radical y si lo contrario no es posible coordinar con una, se coordinará con otras de otras páginas. Esto lo hago porque he visto que se puede manifestar de mayor forma feministas radicales a través de esta red social y ya que es la única que está para estos tiempos en los que estamos, entonces creo que es lo más viable. La respuesta de la carta. Se espera la respuesta a dicha solicitud el día estimado para la entrevista. Se realizará vía Zoom, cámaras apagadas y únicamente con la voz para guardar el anonimato, si así se deseara. Se grabará la conversación para tomar apuntes de la misma. Y esto ya para ir respondiendo a nuestras preguntas de nuestra entrevista. En esta última parte podemos observar lo que es la bibliografía, donde fue toda la información del marco teórico.